Entonces, la idea primero es ver esto. Si ustedes pueden ver, ¿cierto? Son las actividades que nos correspondería hacer. Vamos a correr esto que no lo puedo minimizar. Eso es. Que corresponden a las actividades y las fechas que nos quedan. Nos quedan súper poquitas fechas, ya estamos el martes 14, hoy día vamos a hacer la evaluación cardiovascular. Yo voy a terminar retroalimentar la wiki el día viernes esta semana. Les voy a mandar la segunda nota individual que corresponde de acuerdo a lo que ustedes han realizado. Además, les voy a hacer una retroalimentación de los contenidos para ver cómo van con en la solución del caso, que no se hizo la vez pasada, pero ahora va a ir con eso. Yo les había ofrecido como opciones de segunda clase, porque vamos a tener que hacer 2 clases por semana, el viernes 17. Yo si ustedes pueden ver en el calendario, le puse a las 7 de la tarde porque es la hora que me acomoda a mí. Porque por el WhatsApp hace 2 semanas que les dije si querían el día viernes o el día sábado y cuando me contestaron qué día les acomodaba más. Así que yo lo acomodé de acuerdo a mis horarios y entonces la fecha de las clases quedaría para el día viernes, la segunda clase, y la hora sería a las 19 horas. ¿Ya? Obviamente, si no pueden ir a alguna, tendrían que hacerlo de manera después sincrónica y revisar la grabación. El día viernes 17, que es esta semana, a las 7 de la tarde, vamos a revisar todos los videos que ustedes tenían que preparar como grupo. ¿Ya? Se acuerdan que cada grupo tenía que revisar un test. Los test son súper simples. La idea es que ustedes eh, lo hicieran a algún familiar en la casa, ¿cierto? Y nos mostraran resultados de alguno de los tests. Todos tenían que hacer algo, entre ellos podía ser signos vitales, a cada uno le tocó algo, lo vamos a ver un poquito más adelante. El domingo 19 está la entrega por grupo de las fichas de patología cardiológica, ya eso lo hacen vía correo, es asincrónico y es hasta las 23:59. La siguiente semana, que es, digamos, entre comillas, la penúltima semana, el martes 21 hacemos evaluación de neuro y acá tenemos que ver las patologías y el glosario. Ya, esto nosotros ya lo entregamos, viene abajo en las introducciones. Eh, Vamos a hacer evaluación neurológica en recién nacido y niños, y van a hacer una entrega de patologías por cuadros comparativos. Esto se hace no el mismo día, obviamente, y le damos un tiempo para que lo realice. Vamos a hacer revisión de casos y retroalimentación de trabajo de wiki asincrónico por grupos. Esto todavía es de cardiorrespiratorio. Y el viernes 24 hacemos la evaluación kinesiológica neurológica del adulto y revisamos si queda algo de la de niños. Esta misma semana, este mismo viernes, que es de esta semana que viene a la otra, tenemos la prueba de cardiorrespiratorio que la vamos a dejar para el día viernes durante todo el día, hasta las 10 de la noche. Ah, y el día sábado 25 de julio se entrega el informe de los casos de evaluación cardiorrespiratoria según formato, que es la que estamos haciendo en la wiki. La última semana, el martes 26, serían los casos descontextualizados y el PPT de algoritmos de descubrimientos, que es lo que vamos a realizar. El miércoles 29, entrega de glosario, conceptos de neurología. El viernes 31, entrega de los cuadros comparativos de patologías neurológicas. Se cierra la asignatura, no hay prueba de neuro, solamente hay el primer práctico. Uno de los prácticos tiene un porcentaje mayor que el porcentaje de neuro cuando hagamos la parte práctica, que supone que la estaríamos haciendo o nos estaríamos incorporando en octubre. ¿Ya? Bueno, la creación de los videos, aquí está el procedimiento y por grupo lo que le tocó a cada uno. Esto lo vamos a hacer el día viernes. Todos tienen que presentar. La idea es que el video no sea más de 5 minutos. Pueden presentar todos los miembros del grupo. ¿Ya? Esa es la idea. Pongan énfasis en el procedimiento, por ejemplo, test de marcha a los 6 minutos, ¿de qué se trata? ¿Cierto? Lo pueden haber hecho, hacen una edición y lo presentan. El grupo 2 tiene que presentar 2 escalas, que es la escala de Borg y la escala de Disnea,
que esta es solamente la presentación de la escala, para que digan de qué se trata. Después el procedimiento propiamente tal es tomar la temperatura y los pulsos periféricos, que lo vamos a ver hoy día y ustedes, ¿cierto?, tienen que decir cuáles son los pulsos que mayor información entregan de la condición cardiovascular del paciente. Después tenemos el pulso venoso, que es el llenado yugular, que es un test que nos indica el gasto cardíaco y la presión periférica, ¿cierto?, venosa del paciente. El grupo 4 le toca la toma de presión arterial según protocolo. El grupo 5, el test de Ruffier, test de Lorenz, que son test específicos para ver resistencia. Y los últimos dos test que no se demora más de un minuto en cada uno, que es uno que es muy parecido de Ruffier, que es Ruffier-Dickinson, que tiene una pequeña diferencia, y el test de Carbonet. ¿Ya? Entonces, la idea es que ojalá todos los del grupo intervengan como locutores, ¿cierto? Y que sea, si los dos van a locutar, el otro se encargue de editar el video, describir el procedimiento de cada test. Las herramientas visuales que ustedes y tecnologías que ocupen son de libre elección. Esta es una nota de proceso. La pauta de evaluación es la siguiente. Se evaluará los tiempos del video, las herramientas tecnológicas que utilicen los locutores, el léxico de los locutores, la capacidad explicativa del procedimiento y respetar el protocolo de cada test y de prueba que les haya tocado. ¿Ya? En el trabajo de la wiki, bueno, esto ya lo están haciendo, ¿cierto? La idea es que no se queden pegados, ¿cierto? Que vayan pasando los diferentes puntitos. Si ya hicieron la parte introductora, pasen a la presentación del caso, analicen el caso, ¿cierto? De acuerdo a lo que vamos viendo, la fisiopatología de la problemática, qué es más importante, si es una válvulopatía, si es una insuficiencia cardíaca, si es cardiorrespiratorio, los factores de riesgo que tiene el paciente, hacen un mapa conceptual del proceso evaluativo que ustedes harían, más 2 pruebas especiales o test de estudio evaluativo cardiovascular, de los que van a ver tanto respiratorio como cardiológico, las conclusiones, características de los pacientes que las padecen, y etcétera, ¿cierto? Todo lo que puede ir en las conclusiones, más las características que tiene que tener y las capacidades del profesional kinesiólogo que trabaje en esta área. Va en la última parte. Y esto se entrega, como dice acá, el 25 de julio por correo hasta las 23:59. Creo que cambiamos la fecha de informe. A ver, la fecha de informe queda... Ah, no, está bien, sábado 25 de julio. Muy bien. Y la parte de neuro, ¿cierto? La idea es que no vamos a alcanzar a hacer las fichas, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacer este cuadro comparativo donde ustedes ponen las dos patologías neurológicas que les tocó. La idea es que igual ustedes investiguen todas las que están acá, ¿cierto? Son muchas de las que deberían ustedes acceder, pero por tiempo, ¿cierto? Vamos a hacerlo, eso lo vamos a hacer asincrónico. Y la idea es que cada grupo eh, haga este cuadrito y ponga, por ejemplo, prevalencia de la esclerosis lateral amiotrófica con la prevalencia de la esclerosis múltiple. Estas son dos tipos de patologías que se caracterizan porque son de diagnóstico diferencial. Entonces lo que hicimos fue agruparlas por diagnóstico diferencial, ¿ya? Entonces, ponen prevalencia, acá dice prevalencia, origen o causa, semiología, signos y síntomas más importantes, exámenes complementarios o de diagnosis, hallazgo positivo a la evaluación kinesiológica neurológica, comportamiento de las dos patologías símiles y diagnóstico diferencial en similitudes y diferencias. Y eso lo van poniendo acá, todos esos indicadores los van poniendo acá y aquí ponen cada una de las dos patologías y cómo ellas se van comportando, ¿cierto? Y tenemos ahí las patologías para cada grupo. Y el glosario, aquí tenemos, ¿cierto? Todas las definiciones, todas las palabras que ustedes tienen que ir a definir. Y esa es la última parte del trabajo que nos tocaría. ¿Ok? Cualquier duda, ustedes saben que me lo hacen llegar, por WhatsApp.
Ya, vamos a cerrar esto porque vamos a ir. ¿Alguna duda con respecto a lo que nos falta, chiquillos? Tienen que ponerse las pilas porque nos queda poquito tiempo. Recuerden que las patologías entonces tienen que hacer el cuadro comparativo, el glosario. No, ¿Alguna duda profe, con todo esto? bien. Ya, vamos a cerrar entonces esto, vamos a minimizarlo y vamos a irnos a la clase de hoy. Profe, una pregunta con respecto a las fichas de cardio. ¿Sí? ¿Qué deben llevar? ¿Qué deben tener? Las fichas siguen el formato que siempre hemos hecho. Ya, Yo se los di antes, se los mandé, creo que por WhatsApp, no estoy tan segura. Ya, pero tiene que llevar el nombre de la patología, la prevalencia. En este caso, lo más importante es que incluya los factores de riesgo que no están en las otras, factores de riesgo, la semiología importante. Acá también era importante, lo conversamos, es que hagan la relación entre patologías, porque generalmente una lleva a la otra. Por ejemplo, una hipertensión aumenta el gasto cardíaco puede llevar a una insuficiencia cardíaca izquierda y finalmente terminar en una insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca generalizada, ¿ya? O congestiva que se llama. Una valvulopatía, perdón, es una alteración estructural, ¿cierto? Que va a producir alteraciones en el sistema con respecto a la conducción y la irrigación y la velocidad de la irrigación, y nos puede eso también producir algún tipo de deficiencias cardíacas. Entonces, cada una tienen que irla, ¿cierto?, sumando porque siempre una te va a llevar a la otra. No se producen como las otras patologías de manera sesgada o aislada, sino que se producen la mayoría de las veces una asociada a la otra. Entonces es muy fácil que un paciente con insuficiencia cardíaca haga arritmias o que en algún minuto haya hecho un síncope o que tenga o que haga luego de un tiempo una alteración, un infarto al miocardio. ¿Por qué? Porque se refiere a todas las alteraciones cardiovasculares tienen que ver con el desgaste del sistema, con el desgaste de los vasos. Entonces los vasos pierden elasticidad, empieza a regurgitar de la parte venosa, se producen edemas periféricos, etcétera. Entonces cada una de las cosas ustedes la tienen que ir integrando, ¿ya? Eso también es importante que vaya en la ficha. Integración, ¿qué lleva a qué cosa? Después van a la evaluación cardiológica, que la vamos a ver hoy día por paso, qué esperan encontrar en cada una, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué test le harían? Ya, según los test que nosotros vamos a ver el viernes, entonces ahí ustedes, ¿cierto? Se supone que ya lo deberían estar revisando, hay un taller de test, ¿cierto? Y ustedes eligen un par de test que le harían a este paciente más los exámenes médicos que se realizan. Generalmente son 2 o 3 exámenes médicos propios cardiovasculares. Ya, entonces tenemos la enfermedad, la prevalencia, los factores de riesgo, semiología, las relaciones, ¿cierto?, con otras enfermedades cardiológicas, los test que ustedes harían, los test clínicos, más los exámenes, ¿cierto?, médicos que generalmente son 2 o 3 que se le realizan, no más de aquello de acuerdo a la problemática. ¿Ya? Y con eso estaríamos. Ok, chiquillos. Cualquier duda, por favor, me interrumpen inmediatamente porque como yo no los veo, ¿cierto? Entonces no sé, y tampoco puedo ver el chat cuando comparto el escritorio. Así que vamos a ver, me voy a escapar un segundo, que no me salen las cositas acá para poder ir pinchando. Vamos a cerrarlo y lo vamos a abrir de nuevo. Disculpen el ruido ambiente, pero el vecino está haciendo un no sé qué y lamentablemente nos va a meter un poquito de ruido hoy día. Ok, vamos de nuevo a ver si logramos que se abra.
Ay, no quiere. Bueno, el examen físico cardiovascular. El examen físico cardiovascular, ¿cierto? Como acá como lo tenemos, ¿cierto? No solamente es la examinación cardíaca como ustedes observan acá en este pacientito, sino que también tiene que ver con todos los vasos, ¿cierto? Y con toda la red que forma el sistema cardiovascular. Entonces nosotros cuando hacemos la evaluación nos tenemos que hacer un pequeño recordatorio de qué sucede con la circulación de esta zona, ¿ya? Entonces, no olvidarnos, por ejemplo, que en la fisiología de la circulación tenemos dos sistemas que trabajan juntos, ¿cierto? Un sistema de ventrículo izquierdo que tiene que ver con la circulación sistémica o del cuerpo completo, llevando esta sangre limpia, generando, ¿cierto?, la oxigenación de los tejidos, y finalmente tenemos un sistema de retorno que entra con la aurículo derecha, pasando al ventrículo derecho, quien bombea esta sangre, ¿cierto?, que requiere oxigenación, hasta el sistema, ¿cierto?, pulmonar, donde se oxigena, y finalmente entra esto a través de las venas yugulares, ¿cierto?, hacia la aurícula izquierda, generando nuevamente el ciclo completo. Importante es que haya un equilibrio entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Cuando estas dos se encuentran en equilibrio constante, lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, es un sistema cardiovascular equilibrado y que nos da las instancias para poder, ¿cierto?, realizar diferentes tipos de actividades que tengan que ver con actividades de movimiento, actividades de carga, o el simple hecho de poder, ¿cierto?, vivir. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar si nosotros pensamos en que es todo el sistema? Primero, la historia clínica es importante, ya la revisamos, vamos a hacer una pequeña pasada, ¿cierto?, por esto. Tenemos que darnos cuenta de cuáles son los signos y síntomas más importantes que vamos a encontrarnos en un paciente que tenga patologías cardiovasculares. Las más importantes, ¿cierto?, que nosotros observamos acá son la disnea paroxística. Esta disnea no es la misma disnea respiratoria, se caracteriza porque aparece cuando el paciente se acuesta y toma el decúbito supino, y requiere encontrar o buscar otra posición, ¿ya? Entonces, el paciente disneico, que es cardiológico, requiere tomar una posición para que se le pase esta disnea. A eso le llamamos actitud ortopneica. Cuando es respiratoria, el paciente no requiere tomar ninguna posición porque siempre se va a encontrar con la sensación de ahogo, toma la posición que tome, ¿ya? En cambio, cuando la disnea es propia de un proceso o una alteración cardiovascular, el paciente toma ciertas posiciones para evitar esta sensación de ahogo, ¿ya? Entonces, la aptitud ortopneica la van a ver cuando el paciente los va a ver a la consulta. Se caracteriza porque el paciente se va hacia adelante con una flexión de tronco, va a poner las manos sobre las rodillas, ¿cierto?, para poder hablar y para poder respirar a la vez y no sentir la sensación de ahogo. Además, les va a contar que en la noche, para poder dormir, duerme casi sentado, y eso también es un signo específico de una alteración cardiológica, ¿ya? Entonces, en este caso, la semiología más importante, aparte, ¿cierto?, si siente sudoración, si ha tenido mareo, si ha perdido conciencia, ¿cierto?, es la respiración o disnea o esta sensación de fatiga y qué actitud toma él para que se le quite, ¿ya? Vamos a ver más adelante que existe también el signo del almohadón, que es súper visible, yo lo observo, sobre todo cuando tengo que ir a ver a algún paciente, ¿cierto?, a su casa, a domicilio, o se encuentra hospitalizado. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que no deben faltar en un examen cardiovascular? Examen de sangre, porque nos van a indicar, ¿cierto?, la cantidad de eritrocitos, la cantidad, ¿cierto?, también ¿cómo se llama?, de gases en sangre, cómo está la oxigenación, qué pasa, ¿cierto?, con la capacidad de esta sangre de producir el proceso completo de oxigenación que requiere el cuerpo.
Una radiografía, obviamente, porque nos va a indicar, ¿cierto?, cómo está este corazón, si este corazón está muy grande, es decir, si tiene una cardiomegalia, ¿cierto? La resonancia, porque la resonancia siempre nos va a dar una indicación mucho más fidedigna de qué está sucediendo dentro del el área o qué está pasando con los tejidos. Una ecocardíaca, test de Holter, que es la resistencia, ¿cierto?, a los ejercicios, y, ¿cierto?, un electrocardiograma que nos indica cómo se comporta el corazón con respecto al resto, ¿cierto?, del sistema. Los medicamentos es importante, ¿cierto?, reconocer los que son para la presión, los que son para aumentar la capacidad cardíaca, los que son para disminuirla, los que son para aumentar la circulación, ¿cierto?, de que puede ir tan básico como una aspirina que los pacientes toman, ¿cierto? Como los típicos, ¿cierto? Que son para la hipertensión arterial. En la anamnesis remota hay que hacer énfasis en las valvulopatías, ya que un 40% de los pacientes olvida sus antecedentes o le pasaron inadvertidos, no cuenta. ¿Cómo sé que puedo tener una valvulopatía? Es que generalmente se dan cuando uno es niño, entonces es bueno conversar si alguna vez ha estado hospitalizado y si esto se ha producido, ¿cierto?, por algo que tenga que ver con el corazón. Los soplos también, si no han sido resueltos, am, o si tiene palpitaciones, también nos ayuda a reconocer las valvulopatías. ¿Qué tipo de hábitos tiene en su vida cotidiana? Si es una actividad física, si hace deporte, si toma agua, cómo es su calidad de sueño, si consume alcohol, si consume mucho tabaco, si consume drogas, cuáles son los antecedentes, ciertos, familiares que el que tenga con respecto, porque recuerden que varias de las alteraciones cardiológicas son genéticas. Entonces, estas son las como lo básico que uno tiene que preguntar. Obviamente hay varias cosas más que uno consulta que tiene que ver con a lo mejor la calidad de su casa, cómo logra, ¿cierto? Calefaccionar su hogar, también es importante si vive solo y todo lo que conversábamos anteriormente, ¿cierto? Pero esto es lo básico que no puede faltar en una anamnesis. Y pasamos directamente al examen físico. Bueno, como saben, el examen físico para nosotros es importante dejar descubierta la zona de tórax, ¿ya? Y aquí la exploración se va a hacer en el área precordial, que es toda esta zona, que es la parte media torácica, ¿ya? Que va a ir asociada, miren, primero, segundo espacio entre el lado izquierdo y el lado derecho, ¿cierto? En el segundo espacio intercostal aparecen los vasos del corazón. Por lo tanto, es aquí donde yo voy a evaluar, ¿ya? Y esta es la zona donde yo voy a poner toda mi atención, zona precordial, ¿ya? Miren, ¿de dónde a dónde hay corazón? Segundo espacio hacia en la derecha, segundo espacio en la izquierda, después vamos a verlo con mayor precisión, 1, 2, 3, 4, hasta la cuarta costilla, quinta y sexta, ¿cierto? Tenemos aurícula, miren, aurícula derecha. En la parte medial del esternón tenemos el ventrículo derecho. Y hacia las septas, 1, 2, 3, 4, 5, entre la sexta y la séptima costilla, nosotros tenemos el ápex ventricular izquierdo, que es importante porque este late mucho. Y mientras que la aurícula la encontramos entre el tercero y el cuarto, perdón, 1, 2, 3, entre el tercer espacio, ¿cierto? Y la cuarta articulación eh, condrocostal izquierda, ¿ya? Estas referencias son importantes porque es aquí donde yo me lo voy a imaginar y lo voy a visualizar. Recuerden que este paciente necesita cierta posición para poder ser evaluado, entonces probablemente no lo voy a poder evaluar acostado. Y voy a necesitar posiciones para poder observar cómo se comporta, ¿cierto?, cardiológicamente en el tórax este corazón.
Y vamos a tener que tener una camillita que sea capaz de levantarse o poner almohadones. ¿Por qué? Porque este paciente va a entrar en disnea si cae en supino y tendremos que ponerlo en una posición ortopneica, que es un Fowler o un semi-Fowler, ¿ya? Que donde la cama, por la parte superior, se levanta unos 45 grados, ¿cierto? Con respecto a la línea horizontal. Con respecto a la horizontal. Muy bien. Entonces, dejamos descubierta la región que se va a explorar. Nos ponemos a la derecha del examinado porque así tenemos, ¿cierto? Y generalmente por lateral, ¿ya? Nos vamos por lateral, por de derecho a izquierdo, porque nos da más opciones de visualización de la zona de trabajo. El paciente entonces, si es que lo aguanta acostado, generalmente no lo aguanta, entonces trabajamos con el paciente reclinado en la camilla, un semi-Fowler, y vamos a aplicar inspección, palpación, percusión y auscultación. Bien. ¿De qué se trata el examen específico cardiovascular? Ya lo dijimos, ¿cierto? De la zona torácica, pero también vamos a observar qué está pasando en las extremidades. Por lo tanto, es importante, ¿cierto? Que aunque tal vez tengamos una mantita para taparlo, nosotros lo vayamos destapando y vayamos, ¿cierto?, descubriendo las zonas o regiones que vamos a ir haciendo la observación primaria. El cuello, la base del cuello, nos va a dar información importante de qué está pasando. Miren, acá en la base del cuello, recuerden que aquí va el callado, ¿cierto? En esta parte tenemos la zona aórtica, acá tenemos, ¿cierto?, unos vasos que bajan y que hacen relación, ¿cierto?, la vena cava. Entonces acá es importante que en el cuello veamos qué pasa con las venas yugulares que van hacia, ¿cierto? Recién lo observamos hacia la aurícula izquierda. ¿Y qué sucede porque es aquí donde yo observo la base del cuello, qué sucede con las regurgitaciones? Entonces es importante que revisemos acá qué va a pasar, ¿ya? Observamos si es que es demasiado visible o no es visible, ¿ya? Generalmente cuando un paciente está con un problema cardíaco es observable a simple vista. Observamos, ¿cierto?, la forma de tórax, recuerden que va asociado siempre a problema respiratorio, y observamos qué sucede, ¿cierto?, con la piel y qué sucede también con las diferentes zonas que vamos a ir evaluando. Por ejemplo, si encontramos en la facie o en los ojos ciertas características que nos indiquen colesterolemia o alguna alteración asociada. ¿Ya? Entonces, el examen del corazón, no solo, el examen cardiovascular no solo es el examen del corazón, sino que vamos a hacer los siguientes exámenes. El del corazón propiamente tal, hoy no sé por qué no me sale el lapicito. Ya, el examen del corazón propiamente tal, que implica, ¿cierto?, el trabajo torácico, pero también tenemos que hacer el examen de la presión arterial. Por lo tanto, primero, antes de sacar la ropa, hacemos todos los exámenes que tengan que ver con eh, toma de presión, ¿cierto? Pulso, temperatura, signos vitales. Después de eso, hacemos el examen del sistema venoso, yugular y venas de miembros inferiores. Y aquí hacemos una observación, ¿ya? Hacemos un test, ¿cierto? Que es el test de regurgitación de la vena yugular, que lo vamos a ver el viernes con sus compañeros. Y hacemos una observación de qué está pasando con las venas de los miembros inferiores, que tengo una fotito más adelante para poder revisar. Hacemos un examen del aparato respiratorio, rápidamente un screening, generalmente auscultatorio, ¿cierto? Y observativo de la forma del tórax y también de cómo está respirando. Hacemos una exploración abdominal, ¿por qué? Porque generalmente cuando yo tengo un problema cardíaco, el hígado sufre también, ¿cierto? Y generando también un aumento de tensión o presión en la arteria abdominal. Entonces tenemos un hígado que se encuentra también aumentado de tamaño, que podría estar generando, ¿cierto?, una alteración y también un aumento de la pulsación de la arteria, en este caso abdominal. Entonces, hago una exploración abdominal para ir observando esto. Observo los miembros inferiores para ver la presencia de los edemas. Aquí es muy importante los edemas porque nos van a indicar una alteración de insuficiencia cardíaca generalmente derecha, ¿ya?
Y obviamente hacemos una revisión de todos los exámenes complementarios que son importantes, por ejemplo, el sistema urinario, la radiología, ecocardiograma, ecocardiografía y todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con la zona cardíaca. ¿Qué hacemos primero entonces? Una inspección general del paciente, inspección del área precordial. Cuando yo digo inspección general, lo que estamos hablando es inspección de los sistemas, ¿ya? Entonces aquí va todo lo que es signo vital, ¿ya? Signo vital. Después hacemos la inspección del área precordial y hacemos una palpación del área precordial, vemos el pulso venoso, vemos el pulso arterial, vemos la presión y después hacemos, ¿cierto?, la auscultación cardíaca, luego después de haber hecho también una pequeña, ¿cómo se llama?, una percusión. Entonces, esto es para los compañeros que les tocó pulso. Paciente en posición de Fowler, semi-Fowler, que es la primera posición que se ocupa, ¿ya? Paciente acostado, tomamos los pulsos. En este caso, los pulsos, ¿cierto?, que es una de las actividades de los signos vitales, es importante que tomemos. Miren, se toma simétrico, lado derecho, lado izquierdo. Y vemos los pulsos, ¿cierto? En este caso, aórticos, los pulsos que tengan que ver con la zona braquial, el pulso radial, ¿cierto? Tenemos los pulsos femorales, pulsos popliteos y pulsos pedios, ¿ya? Y observamos si están o no están presentes, y como ustedes ven aquí el monito, ¿cierto? Hacemos una gráfica rápida de cómo se sienten los pulsos. Generalmente los pulsos deberían sentirse igual. Aquí en este monito, como ustedes pueden observar, los pulsos de las extremidades inferiores tienen ciertas diferencias, mientras que en el lado derecho está completamente sano, en el lado izquierdo hay una disminución o abolición de los pulsos hacia los pies, lo que indica que puede haber una alteración vascular en esta zona, ¿ya? Obviamente yo estoy observando si hay edema también, ¿cierto? Y también estoy observando los latidos por minuto, ¿ya? Entonces, voy observando cuánto es el latido por minuto normal de un paciente adulto, entre 60 y 85 latidos por minuto. Eso es lo que debiese haber. Y lo que yo aquí observo es la intensidad de los latidos. Si es perceptible cuando yo hago la palpación con los dedos, se hace con dos dedos, ¿cierto? Y se van poniendo en la zona tratando de percibir las pulsaciones en ambos lados y lo vamos haciendo, ¿cierto? Pulso braquial, pulso radial, pulso femoral, pulso popliteo y pulso pedio. Entonces son 6 pulsos que nosotros debemos tomar para poder hacer, ¿cierto?, la valoración de la circulación vascular periférica. Muy bien. Lo otro que hacemos, y eso iría en la primera parte de la inspección general, ¿ya? Pulso venoso, pulso arterial, ya lo tenemos. ¿Qué pasa con el pulso venoso? Y eso también les va a tocar, ¿cierto? Paciente en semi-Fowler, hacemos un pequeño test, que es el test de la presión venosa, ¿cierto? Sus compañeros nos lo van a explicar bastante bien. Se pone una regla acá en el ángulo de Lewis y se hace una medición acá de una onda, que es la onda de pulso venoso. Generalmente en la onda de pulso venoso nos va a dar un parámetro de normalidad. Si es mayor que ese parámetro de normalidad, que sus compañeros les van a contar, ¿cierto? Entonces quiere decir que existe un aumento, ¿cierto?, del gasto cardíaco, un aumento de la presión en esa vena yugular cuando sale, en este caso, ¿cierto?, vamos otra vez aquí, pum, 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 permiso, me voy a devolver acá, ¿cierto? Tenemos las arterias, ¿cierto? En este caso sale por esta zona y ¿qué es lo que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos un aumento de presión en la salida. Por lo tanto, va a producir una alteración en el gasto cardíaco porque está aumentando su capacidad de contractibilidad, pero no está siendo más eficiente. ¿Por qué? Porque por alguna razón todo el sistema se desgastó, la viscoelasticidad o elasticidad, ¿cierto?,
y capacidad contráctil del corazón no está siendo lo suficientemente normal ni acorde a los requerimientos, generando, ¿cierto?, esta pequeña aumento de onda que finalmente nos va a indicar un aumento del gasto. Esto es. Muy bien. Esto que tenemos acá, ¿cierto?, es la actitud o postura que a veces que también observamos. Ya. Entonces, la actitud o postura, acá tenemos a un caballero que está abrazando una almohada y esto es el signo de la almohada y es cuando el paciente ya, esto indica gravedad, ¿ya? Es tanto la disnea del paciente, es tanta la posición, es tanta la incapacidad de este corazón para poder generar el equilibrio normal del sistema que este paciente tiene que buscar cierta posición para ahorrarle trabajo y que este corazón sea más eficiente. Entre más me voy hacia la flexión, el corazón queda más cómodo, entre comillas, ¿cierto? Por lo tanto, la disnea se hace menos intensa. Observo el hábito constitucional, generalmente un paciente con un problema cardíaco se va poniendo caquéctico, es decir, se va adelgazando. Generalmente vemos la observación de ictericia, cianosis o palidez en la coloración de piel, presencia de edema, ya dijimos que es importante sobre todo en las extremidades inferiores porque nos indican insuficiencia cardíaca derecha. Cabeza, a veces los movimientos de la frecuencia cardíaca es tan grande que vemos una pequeña pulsación en la cabeza, yo se la estoy exagerando, ¿cierto? Que va asociada a la frecuencia cardíaca, es tan fuerte, es tanta la ineficiencia del músculo corazón, ¿cierto? Que al producir la contracción del ventrículo, va a generar, ¿cierto? Que toda la musculatura, ¿cierto? Se tense, generando como un reflejo cardíaco, ¿ya? Pero eso no es normal que ocurra, no es normal que nosotros lo veamos, al menos que el paciente tenga una problemática. Bueno, y el pulso venoso en el cuello, que ya lo vimos recién, ¿cierto? Entonces, observamos en la cabeza todo lo que tenga que estar en la cara, en el cuello, importante la carótide yugulares, la tiroides por si hay una inflamación, ¿cierto? O hay aumento de tamaño. En el tórax, todo lo que es en la zona precordial, hacemos los dos exámenes ahí, pulmonar y cardíaco. En el abdomen, más que nada del hígado y la zona, ¿cómo se llama? Abdominal, es importante. Sistema urinario como un sistema secundario que se puede ver alterado. Extremidades, los pulsos, la sensibilidad, el tono de la musculatura, porque si tenemos un tono bajo no nos va a ayudar al retorno venoso, algún tipo de deformidad y las articulaciones. Entonces, ¿qué observamos en la inspección? Bueno, ya dijimos, ¿cierto? La forma del tórax, lo mismo que vimos en el examen respiratorio. Vemos el tórax, este es un tórax que está con una hipercifosis, que es muy común en pacientes adultos. Recuerden que los adultos también es, en este caso, los pacientes de prevalencia de problemas cardíacos, más que niños, ¿cierto? Tenemos aquí un pectum excavatum, así aquí tenemos un tórax en quilla, y aquí tenemos algunas petequias o algunas pequeñas eczemas, ¿cierto? Que son propios también de alteraciones cardíacas, ¿ya? Así que cuidado cuando también observemos este tipo de máculas o de presentaciones en la piel, ¿ya? Entonces, coloración de piel y mucosa, ya lo dijimos, si es rosado, cianótico o pálido. Arquitectura de la caja torácica, lo que vimos anteriormente. La respiración también. Las venas, ya dijimos, ¿cierto? Si están ingurgitadas o planas, si existe esta onda aquí, ¿cierto? Los latidos en el tórax, si se produce un reflejo en la zona craneal y de cuello. Hay una cosa que se llama el choque de la punta. El choque de la punta, me voy a ir de nuevo para atrás, ¿cierto? El choque de la punta, uy. El choque de la punta se caracteriza porque a la palpación con dos dedos en posición semifowler, yo pongo mis dedos en la parte baja de la zona cordial, ¿cierto? Acá entre la sexta y séptima costilla dijimos que estaba.
y se siente con los dedos a la palpación el pálpito contra mis dedos, ¿ya? ¿Qué sucede? Lo normal es que en pacientes jóvenes yo lo sienta, pero no es normal en pacientes adultos. Así que, ojo, adultos sobre los 40 años, choque de punta, este corazón está trabajando mucho más de lo que debiese. En cambio, si tengo un choque de la punta a la palpación en pacientes jóvenes, es normal. Sigamos entonces, dijimos choque de punta, eso es. El choque de punta corresponde al ventrículo izquierdo. Ya dijimos que es normal en jóvenes, no es normal en adultos, ¿cierto? Y corresponde a un aumento del trabajo del ventrículo izquierdo. Ya dijimos que el ventrículo izquierdo está encargado de la circulación sistémica. Por lo tanto, trabaja más que el ventrículo derecho. Una insuficiencia cardíaca izquierda va a llevar con el tiempo, y si no se cuida, a una insuficiencia cardíaca derecha. Ambas dos producen una insuficiencia cardíaca congestiva. Ya, ¿qué observamos en la fascia? Dijimos que teníamos que observar cositas en la fascia. Estas manchitas que ustedes observan acá, ¿cierto? Indican un aumento de grasitud, colesterolemia. Acuérdense que la colesterolemia, que es el aumento, ¿cierto?, de colesterol, nos va a generar alteraciones, ¿cierto?, en el aumento, en la disminución del lumen de los vasos, y este va a aumentar el gasto cardíaco, si es que se mantiene en el tiempo, generando, ¿cierto?, alteraciones a nivel cardíaco. A esto le vamos a llamar síntomas, ¿ya? Y tiene que ver con la hipercolesterolemia. Acropaquias o dedos en palillo de tambor, que son dedos muy anchos, algún tipo de anomalía ósea, por ejemplo, alguna alteración en la contextura del tórax, hemorragias lineales o nódulos de Osler, que indica una endocarditis, que son estos que ustedes observan acá. Estos que están acá también son síntomas, esto de acá, súper observable en pacientes. Mírenlo en sus papás, en su mamá, en la casa, ¿cierto? Van a encontrar a alguien con esto. Esto se supone que es típico del adulto, pero en realidad tiene que ver más con una endocarditis, que es una inflamación, ¿cierto?, de las paredes del corazón, más que una problemática generada por la edad. En el tórax observamos, ¿cierto? Si tengo una radiografía, el tamaño del corazón, observamos la forma del tórax, observamos la frecuencia cardíaca, observamos si hay un abombamiento, si hay un aumento, ¿cierto?, del volumen del hemitórax izquierdo con respecto al derecho, porque si este corazón aumenta de volumen, va a usar más espacio, ¿cierto? Pulsaciones que sean visibles, ya lo dijimos, en la zona de cuello, en la zona abdominal también, la cabeza. Surco de Harrison, que es este surco que ustedes observan acá, que se genera porque existe un aumento de la tensión diafragmática sobre el reborde costal, generando que las costillas se abran. Ustedes observan acá, ¿cierto? Es como una apertura, y este signo o surco es típico de una alteración respiratoria que nos podría llevar finalmente a una alteración cardíaca. ¿Qué observamos en las extremidades? Dijimos que íbamos a mirar las extremidades. Observamos lo que nosotros llamamos generalmente varices. Obviamente observamos el edema. Y cuando tenemos edema, lo que tenemos que hacer es hacer el signo de la fobia. El signo de la fobia se hace generalmente en el borde del pie, si este fuera mi pie, ¿cierto? Yo aprieto, mantengo por 3 segundos y suelto. Si se mantiene mi dedo acá como si fuera un modelo, ¿cierto? Si yo hubiera hecho como un molde, significa que hay presencia de edema. Si desaparece, quiere decir que no es edema, y aunque haya aumento de volumen, es más inflamatorio que edematoso. El edema en las extremidades inferiores indica que la vascularización, en este caso venosa, la capacidad venosa de retorno, por alguna razón se ha visto disminuida. ¿Cuáles son esas razones? Disminución del tono de la musculatura, por lo tanto no permite que haya una tensión que
porque esto es un sistema que es pasivo. No existe nada que esté llevando la vena hacia, en contra de la gravedad. Solamente la tonicidad, la actividad, ¿cierto? Y la capacidad de fuerza del sistema cardiovascular. Entonces, ojo, si yo tengo problemas de tono muscular en las piernas, si tengo un problema de atrofia muscular, ¿cierto? Si tengo un problema de caquexia, disminución de nutrición, ¿qué va a pasar? Puede ser, ¿cierto? Que finalmente la capacidad de esta vena, porque ustedes observan acá, ¿cierto? Tenemos válvulas, estas válvulas responden a la capacidad de tensión y de contracción de la musculatura. Si esto no se produce, ¿cierto? Todo este líquido que debería subir va a drenar, va a salir, va a extravasar de las venas y se va a ir a los contenedores, ¿cierto? De todas las interfaces que la siguen, que son musculatura, fascia, piel, y va a producir es que este líquido se quede en los segmentos sin que se reabsorba, ¿ya? Cuando ocurre esto por mucho tiempo, la vena pierde su capacidad de mantener, o las válvulas pierden su capacidad, ¿cierto?, de que esta sangre no regurgite, no se devuelva, y generando verdaderos dilataciones venosas, es decir, las paredes de las venas pierden su capacidad tensil y aparecen las venas varicosas. Hay diferentes tipos. La más común son las arañitas o telangiectasias, que son muy comunes, que ustedes la pueden observar en algún paciente, ¿cierto? O alguien en su casa, puede que las tenga también, ¿cierto? Son muy pequeñitas y son de dos tipos, telangiectasias comunes y silvestres, que son estas pequeñas arañitas, ¿cierto? O reticulares, es decir, que son mucho más profundas, son mucho más grandes y no la podemos palpar porque no son superficiales, pero sí se pueden observar, que son estas que son más grandes que ustedes observen acá, ¿ya? Y bueno, y las subcutáneas y varicosas que son muy grandes, que se palpan, ¿cierto? Que ustedes pueden observar en en esta otra imagen que tenemos acá. Entonces tenemos, las dilataciones venosas pueden ser de las telangiectasias, que son las más superficiales y comunes, que son las arañitas, que vienen con la edad y con la pérdida de capacidad de los tejidos, de la pared de la vena para impedir la regurgitación, las reticulares que son subdérmicas y las varicosas. Bien, eso lo observamos a nivel de extremidades. ¿Y qué más observamos? Dijimos edema, ¿ya? Y el edema tiene que ver con lo que conversábamos también anteriormente. Muy bien. ¿Qué hacemos para ver el edema? Signo de la fobia. ¿Y en qué parte hacemos esto? Cuando hacemos observación o palpación. Cualquiera de las dos. ¿Ya? Inspección dinámica. Choque de punta se observa y se palpa, que es el levantamiento, que uno lo puede tocar, ¿cierto? Que es el ápex del ventrículo izquierda que empuja hacia adelante contra el espacio entre la sexta y séptima costilla del lado izquierdo, que tiene que ver con el primer ruido, con el segundo, no, primer ruido, ruido sistólico, cardíaco, y nos permite, ¿cierto?, ver la frecuencia cardíaca, el ritmo, cuánto se demora, si es sincrónico, ¿ya? Y obviamente la localización. Mediante la palpación, este paciente está en semifowler, ¿cierto? También recuerden que cuando estoy semifowler, el corazón se va hacia atrás. Por lo tanto, el choque de la punta va a ser menos, se va a percibir mucho menos que si lo ponemos en otra posición. Y ya les voy a nombrar las otras posiciones. ¿Por qué? Porque generalmente la evaluación del corazón se hace en más de una posición, ¿ya? Entonces la palpación, aparte de hacerse en semifowler, la podemos hacer en posición de pachón, que es la que más se ocupa, que se las voy a dar en un ratito. Entonces, ¿qué palpamos? Todo lo del área precordial. La palpamos con la punta de los dedos y la palpamos con con la palma de la mano. La palma de la mano es más susceptible a las vibraciones del corazón, en cambio la punta de los dedos nos indica más bien las palpitaciones. Entonces, vamos a la punta o el ápex, la región sifoidea
y todas las cercanías de la región del cifoide, ¿cierto? A la base de ambos lados del esternón, y se realiza en este caso, ¿cierto? En decúbito y sentado. Nosotros vamos a privilegiar dos. Semi-Fowler o sentado y posición de pachón. ¿Por qué? Porque ahí se hace más evidente, y ya les voy a contar por qué, el choque de punta. ¿Ya? Entonces, me voy a ir un poquito hacia atrás, voy a salir, porque quiero ir de nuevo acá. Entonces, me voy a la zona precordial, ¿cierto? Y la zona precordial, entonces, vamos a la punta, voy a palpar la punta, voy a poner mis dedos también en la zona external, me voy a ir hacia arriba y aquí con la mano voy a palpar las vibraciones del corazón. Entonces, entre el segundo y el cuarto espacio, en la zona external, en ambos lados, pongo la mano, pongo los dedos, pongo la mano entre la cuarta y la séptima costilla por el lado derecho, muy cerca del esternón, y un poquito más hacia afuera, en el lado izquierdo, porque ahí tengo más corazón, ¿ya? Toda esta es la zona precordial y todo esto es la zona de palpación, ¿ya? Bien. Entonces, como les dije, la palma de la mano es más sensible a las vibraciones, mientras que la punta de los dedos es más sensible a las palpitaciones. Entonces, aquí tenemos una fotito donde tenemos, ¿cierto? El tratante por el lado derecho, lo pueden observar, ¿cierto? Tenemos la palma de mano justo en la zona de el séptimo espacio o la choque de punta. Nos vamos abriendo, ahí está, con los dedos en la misma zona. Ponemos al paciente, miren esta posición, se supone que sería como de cúbito lateral, pero en realidad, ¿cierto? Está como un poco en la oblicuidad, ¿cierto? Y en esta posición, que es posición de pachón, se llama cuando nos vamos hacia el lado de cúbito lateral izquierdo, y tiramos al paciente un poquito hacia adelante, oh, no sé dónde está el cursor, acá está. Tiramos al paciente un poquito hacia adelante, con el hombro lo tiramos hacia adelante, el corazón también se va hacia anterior y es más fácil poder palpar el choque de punta, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, la mano en la zona izquierda y también, ¿cierto?, lo ponemos en la zona derecha. Entonces se pone acá y se pone allá, toda la zona precordial, ¿ok? Y pasamos rápidamente a la percusión. La percusión rinde, ¿cierto?, poco para delimitar el área que ocupa el corazón, ya que en alguna medida se interpone el pulmón, pero, ¿cierto?, se ocupa igual. ¿Qué buscamos? Buscamos matidez, ¿ya? Y submatidez, porque en estas dos nos va a indicar, en el fondo lo que buscamos es la zona precordial, por lo tanto la percusión va asociada aquí a buscar dónde está el corazón, qué tan grande es. Entonces evidenciamos dónde está el corazón. Y se realiza de la siguiente forma. Entonces, nos vamos desde la zona hepática, desde la región infra, vamos a percutir, ¿cierto? De arriba hacia abajo, sobre los dedos, de forma indirecta, desde la zona supraclavicular, hasta llegar a la matidez del hígado, ¿ya? De aquí mismo, vamos a la zona derecha, ¿cierto? Y nos vamos a percutir por la zona axilar derecha hacia el esternón, a nivel de los espacios intercostales tercero, cuarto y quinto. Vamos por el borde izquierdo también, de manera radiada u oblicua, y finalmente le pedimos al paciente realizar algunas expiraciones forzadas para marcar con el lápiz demográfico cuál es el límite para configurar el área. Entonces, miren este último monito que tenemos acá, para poder, ¿cierto?, entender mejor lo que quisimos decir arriba. Primero vamos de arriba hacia abajo para delimitar hasta dónde se encuentra la zona hepática, que generalmente está, ¿cierto?, por debajo del borde costal derecho.
Inmediatamente empezamos una percusión que es horizontal, ¿cierto? Buscando las zonas de matidez. ¿Hasta dónde? Desde la sexta o séptima costilla, octava costilla, hasta el segundo espacio intercostal, porque yo sé que hasta ahí hay corazón, ¿ya? Busco matidez. Muy mátido hacia abajo, submátido hacia arriba. Lo mismo lo hago en la segunda, ¿cierto? De manera horizontal, hago una percusión en el lado izquierdo, desde el segundo espacio. Pero miren, desde el tercer y cuarto espacio, mi percusión es oblicua, radiada como un sol y va desde afuera hacia adentro buscando, ¿cierto? Las zonas de matidez del corazón, ¿ok? Es decir, el borde del corazón, ¿ok? Entonces voy de la zona hipersonora a la zona más mátida hasta llegar a la séptima, octava costilla, octavo espacio, porque hasta ahí se encuentra, ¿cierto? La zona de ápex del ventrículo izquierdo. Y esto me va a permitir delimitar la zona precordial. Para eso usamos entonces la percusión. ¿Ya? Profe, sería como el sentido del reloj. En este caso vamos en el sentido del reloj, pero solo por el lado izquierdo. ¿Ya? Ah, El ya. lado derecho es horizontal. Bajamos primero de manera vertical hasta la zona hepática y de ahí nos vamos horizontal buscando zonas de matidez. Recuerden que hasta la cuarta costilla es mátido y de la tercera hasta el segundo espacio es submátido. ¿Ya? En Ya, cambio acá entonces, buscamos la matidez radiada por el lado izquierdo. ¿Ya? Y nos sirve y lo vamos a hacer de dos formas. Lo vamos a hacer con el paciente sentado y con el paciente semifowler. En cambio, la palpación la hacemos con paciente sentado y vamos a hacer pachón, ¿ok? Para que no nos olvidemos. Aquí, ¿cierto? Tenemos un poco para poder ir observando entonces esta zona precordial. ¿Dónde debiese quedar? ¿Dónde debiese sentir yo la matidez? ¿Ya? Tenemos algunos focos que nos van a indicar a nosotros zonas de palpitación, ¿ya? Y es importante. Primero ya dijimos que la primera zona que yo puedo palpar y que va a ser donde va a haber un pálpito es la zona donde se encuentra el ápex, ¿cierto? O donde se encuentra la zona del ventrículo izquierdo. A este le vamos a llamar foco mitral, ¿ya? Y lo vamos a encontrar generalmente asociado a una costilla, segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla, quinta, entre el quinto espacio intercostal y la sexta costilla. Por ahí va a estar, ¿ya? Después tenemos, bueno, ese es el más común, ¿cierto? Tenemos dos focos más donde nosotros si ponemos los dedos podemos sentir palpitaciones. Un foco aórtico que está en el segundo espacio, primera costilla, segundo espacio en el lado derecho. Y tenemos un foco pulmonar que tiene que ver con la arteria pulmonar que está en el segundo espacio, pero inmediatamente por lateral del lado izquierdo, ¿ya? Este foco se llama foco pulmonar y tiene que ver con la válvula o la arteria pulmonar, mientras que el aórtico, ¿cierto?, tiene que ver con la arteria aorta. Tenemos un foco que es un foco accesorio aórtico que se encuentra en realidad en la zona de la aurícula izquierda por posterior, llegando donde llega la aorta, y es un tercer foco que se encuentra generalmente en el espacio intercostal, en el tercer espacio intercostal por el lado izquierdo, inmediatamente por el ladito del esternón, y es acá también donde podemos encontrar palpitaciones, o en este caso latidos, ¿ya? Y tenemos otro, miren, que está, el que se acuesta sobre el diafragma, es decir, lo encontramos más o menos entre el tercer y cuarto espacio intercostal, al ladito del esternón, ¿cierto? Y tiene que ver con los ruidos que se producen entre los dos ventrículos. Por eso se llama que en el septum interventricular, es decir, entre los dos ventrículos, ¿ya?
Entonces, tenemos un foco mitral, que es el ápex, tenemos un foco, que es el quinto, ¿cierto? Que lo estábamos conversando, que está por debajo del esternón, que acá, que es el le vamos a poner el nombre de tricuspidio. Tenemos el aórtico, tenemos el pulmonar y el foco aórtico accesorio, y también se llama de ERB, 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 ¿ya? Por si ustedes revisan la guía de taller, es importante que revisen la guía de taller porque está muy ordenadita y está todo lo que tienen que hacer en un examen. Y está con hartos monitos para que ustedes, ¿cierto?, vayan ordenados realizando la evaluación del examen físico. Entonces, esto que nosotros palpamos, ¿cierto? Que más o menos nos evidenciamos el área precordial, nos sirve para poder auscultar, ¿ya? Y auscultamos ruidos. ¿Qué ruidos? Lum-dup, 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 lum-dup. Así suena el corazón normal. Lum-dup, lum-dup, lum-dup. Y lo revisamos en los focos que acabamos de conversar. Aórtico, pulmonar, mitral, tricuspidio y accesorio o de ER. Son 5, ¿ya? Después vamos a ver que también auscultamos otras zonas, pero estamos viendo los focos más importantes de auscultación que no nos pueden faltar. Entonces tenemos foco aórtico, que está en el lado derecho, foco pulmonar, que está en el segundo espacio del lado izquierdo. Tenemos también acá mitral, ápice del ventrículo izquierdo, y el septum interventricular. Acá al medio tenemos donde se encuentra una valvulita que se llama la válvula tricúspide, ¿cierto? También tenemos el foco tricuspidio. Bien, ¿qué pasa entre el loop-dup? Las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas son las que producen estos dos típicos ruidos. A veces escuchamos otras cosas, ¿ya? Y cualquier otra cosa que escuchemos generalmente indican algún tipo de alteración en el sistema. Por ejemplo, tenemos un tercer ruido que es lup-dup, lup-dup, lup-dup. Ya, no, yo se lo estoy exagerando, no se escucha tan fuerte, pero es lup-dup, lup-dup, ¿ya? Este tercer ruido que ocurre en el dup, que sería la diástole ventricular, ¿cierto?, nos indican alguna alteración a nivel, ¿cierto?, de cierre valvular ventricular. A veces encontramos chasquidos, o sea, luk-duk, luk-duk, luk-duk. Vamos a ver un pequeño video en un ratito. O el frote pericárdico, no se escucha mucho, entre los ruidos luk-duk, ¿ya? También encontramos soplos, que de verdad sopla, hace lup-dup, lup-dup, lup-dup. Realmente se escucha eso, ¿ya? Obviamente se lo estoy exagerando. Y los soplos pueden aparecer entre el primero y segundo ruido, o pueden aparecer, ¿cierto?, luego del último ruido. Bien, ¿qué auscultamos? Todo el área precordial. Paciente, lo vamos a poner sentado. Aquí vamos a usar más de una posición, por eso hay que tener ojo porque aquí nos demoramos un poquito más. De pie o acostado. Si lo acostamos, posición de pachón. Y se hace con el estetoscopio en la parte de la campana, sobre todo si es un niño. Ahora, si es un adulto, usamos la membrana, que es esta otra parte que ustedes observan acá. ¿Ya? ¿Cuáles son los 4 focos? Ya dijimos, aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Focos adicionales, aórtico o el foco de ERS, perdón. ¿Qué más auscultamos? La base del cuello, porque están los grandes vasos, ¿se acuerdan que los vimos recién, cierto? Todo el área esternoclavicular, ¿cierto? Porque también es zona de vasos. La región epigástrica acá abajo, porque está también la arteria abdominal. Entonces, ¿cuál es la secuencia que nosotros debemos seguir? Se comienza por el foco tricuspidio. Después pasamos al foco mitral, es decir, empezamos de abajo hacia arriba. Tricuspidio,
mitral. Después nos vamos al pulmonar. Entonces, derecho, tricuspidio, izquierdo, mitral. Seguimos por la izquierda con el pulmonar. Nos vamos al aórtico, segundo espacio. No se olvide que está en el segundo espacio. Inmediatamente para esternal, foco aórtico, ¿cierto? Y para cerrar tenemos el segundo o el aórtico accesorio o de ERB, ¿ya? Después se recorre toda la zona precordial, es decir, vamos a la base de cuello, acá, acá, zona supraclavicular, ¿cierto? Región epigástrica. Entonces, este primero, tricuspidio, mitral, pulmonar, aórtico, ERBS, cuello, supraclavicular, alrededor de esta zona y abdominal. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerden, porque eso es lo común que se hace. Ahí están los ¿cierto? Entonces, primero tenemos tricuspidio, mitral, pulmonar, aórtico, ERBS, y nos faltaron los otros. Y aquí tenemos, ¿cierto?, algunas maniobras que uno ocupa para poder hacer la valoración. Tenemos la maniobra de Harvey, que es el paciente en una posición ortopneica. Si es que no podemos acostarlo y que tenemos que sentarlo, tenemos que dejarlo en posición ortopneica. A Soleil, que es la menos realizable porque el paciente realmente no soporta el supino. La maniobra de Pachón, que es la que más me gusta a mí, ¿por qué? Porque queda en evidencia el corazón, pero hay que tener cuidado porque se nos corre un poquito hacia la izquierda, por lo tanto todos los puntos se nos corren hacia la izquierda. Tenemos que auscultar más para esternal y hacia la izquierda más que a la derecha, ¿cierto? Ahí tenemos los puntos y podemos también en semifowler, ¿ok? Entonces, valoramos ruido loop-dub, la frecuencia, el ritmo, la intensidad, la que sea sincrónico, si es que existen algunos ruidos agregados, tercero o cuarto ruido, soplos, chasquillos o clic, ¿ya? Muy bien, el primer ruido ya dijimos que corresponde a las válvulas auriculos ventriculares, es el comienzo de la sístole, es el lum-dub, ¿ya? Y es más grande, es se mantiene más en el tiempo que el segundo ruido. El segundo ruido corresponde a las válvulas semilunares, es el inicio de la diástole, es el inicio del dub, ¿cierto? A veces se siente más de un dub, ¿ok? Es más cortito y es más seco que R1. El tercer ruido, ya dijimos, ¿cierto? Que tenía que ver con... el tercer ruido generalmente es patológico, aparece después de R2, se escucha más en la posición de Pachón y Soleil, es normal en jóvenes, pero en adultos indica un aumento de presión del llenado ventricular y sobrecarga auricular. Entonces se parece un tercer ruido en pacientes jóvenes, no nos asustemos. Sí nos asustamos cuando el paciente es adulto. ¿Ya? Vamos a salir un poquito de acá. Vamos a cerrar. Y yo les dejé abierto por acá, porque la otra vez no se pudo escuchar. Si tenemos problemas de audición, Es uno de los métodos clínicos más valiosos para el examen del corazón. Es necesario. Profe, no se escucha la explicación. ¿No se oye? Por No, lo menos profe. yo, por lo menos yo no. Ya, yo se los voy contando, ¿no? ¿Mejor? Ya, profe, Voy está a, mejor.
Ya, espere, me lo voy a cerrar un poquito acá. Y ya. Vamos a empezar acá porque lo que habló ella está contando cómo se usa el foco, ¿ya? Entonces dice que se puede ocultar con la membrana o con la campana, que tiene un tubo que transmite sonido, ciertas ojivas a través de ellos. Tenemos ciertas ojivas que usan y nos permiten escuchar los sonidos cardíacos. Focos cardíacos de ocultación, que es un poco lo que conversábamos recién. Aquí tenemos, ¿cierto?, la zona precordial, tenemos el foco aórtico, está en el segundo espacio, el foco pulmonar que está en el segundo espacio también para esternal, foco pulmonar secundario, foco aórtico secundario o DER o quinto foco de auscultación, foco tricúspide que yo lo encuentro muy hacia allá, debería estar más centradito, y el foco mitral. El foco verde debería estar más hacia central en este video, está muy hacia lateral, debería estar en el medio, justo acá en la zona donde se unen los dos ventrículos. Auscultación. Acá no está ordenado como lo vimos recién, se fue primero por el aórtico, pulmonar, va al ER, después hizo tricúspide y va a terminar con el ápex. ¿Se dieron cuenta? La única. Sí, profe. Y aquí tenemos, ¿cierto? De nuevo lo está haciendo aórtico, pulmonar, quinto, se va a ir por el tricuspidio y después va a ser el ápex. ¿Qué debíamos hacer nosotros? Tricuspidio de abajo hacia arriba, tricuspidio primero, después ápex, pulmonar, aórtico y el quinto foco al final, ¿ya? El ápex siempre es más cómodo hacerlo con la zona de la cámara, ¿cierto? Más que con la zona de membrana. Aquí habla de los dos ruidos, cómo se detectan. Tenemos cuando se abren las aurículas ventriculares y se produce la sístole. Habla de que el primer ruido se escucha mejor hacia el foco, ¿cierto?, del ápex, que es el foco central. El segundo ruido es cuando las válvulas semilunares se cierran y se produce el inicio de la diástole. Generalmente dice que cuando hay un mayor retorno venoso, respiración profunda, se deben escuchar solamente un ruido, aunque puede escucharse un tercer ruido. Y se escucha más en el foco pulmonar y aórtico, es decir, arriba más que en el ápex. Es más breve que el primero. Eso es. Muy bien. Entonces, eso a modo de resumen. Voy a minimizar acá, vamos al tiro acá, que nos queda un poquitito. Ok. ¿Qué cosas podemos escuchar que no estén? Ruidos anormales, desdoblamiento, es decir, que por aumento, ¿cierto?, de la resistencia, generemos más de un ruido en el primero o en el segundo, como verdaderos trenes de ruidos. Soplos, que ya les conté que eran con los que se encontraban entre el dub-dub, búsquenlos por internet, busquen ruidos normales y anormales del corazón y escuchen. Ya no es necesario que seamos expertos, sí, pero que por lo menos podamos evidenciarlo. Clip o chasquidos y frotes. Entonces, en resumen, en la inspección, la fascie, el cuello, sacar, ¿cierto?, despejar la zona torácica, acordarse de las venas yugulares, buscar los latidos, ¿cierto?, sobre todo observar si se escucha, si se ve, ¿cierto?, el choque de punta,
La palpación, vamos inmediatamente a palpar el choque de la punta. Inspeccionamos también las extremidades, no se olviden, sobre todo extremidades inferiores. ¿Qué observamos? Edema, presencia de edema y presencia de varices, venas varicosas. ¿Cuáles son las que podemos encontrar? Las telangiectasias, las reticulares y las varicosas propiamente tal, en ese orden de las más superficiales a las más profundas. Observamos también como dijimos, ¿cierto? Las ondas yugulares también se puede observar, observamos la coloración de la piel y observamos estas pequeñas manchas de la piel, los santemas, ¿cierto? Que nos van a indicar, ¿cierto? Si está o no asociado a un factor de riesgo o una alteración como una endocarditis, ¿cierto? En la palpación dijimos choque de punta, todo lo que tenga que ver con la palpación de los latidos y la palpación de la vibración del corazón en la zona precordial también, ¿cierto? En la zona de base de cuello y en la zona abdominal, ¿ya? En la percusión, recuerden que percutimos horizontal en el lado, bajamos de manera vertical hasta la zona hepática, buscando matidez, y después nos vamos en la horizontal por el lado derecho y en forma radiada por el lado izquierdo, de distal hacia proximal hacia el corazón, buscando la matidez. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder evidenciar la zona que está ocupando el corazón dentro del tórax. ¿Cuánto es lo que mide la zona precordial? Eso es lo que buscamos en la percusión del corazón. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros podríamos registrar, ¿cierto?, de un examen? En la inspección, por ejemplo, el latido de la punta podría estar visible en el cuarto espacio intercostal, sobre todo si el paciente es joven. Si esto se registra en un paciente adulto, me indicaría algún tipo de patología cardiológica. En la palpación, el choque de punta es palpable en el mismo lugar que se observa, no se palpan otros movimientos pulsátiles, frémitos o trills ni roces. El trill se refiere, ¿cierto?, a diferentes como chasquidos. La percusión, área cardíaca percutible dentro de los límites normales, no es tan grande, no es tan pequeña, ¿cierto? Y la auscultación, los ruidos cardíacos, ¿cierto? Y en el orden, tricuspidio, mitral, pulmonar, aórtico y quinto o segundo de Erbs o aórtico accesorio o pulmonar accesorio. La frecuencia cardíaca, lo normal es que sea entre 65 y 80 pulsaciones por minuto en reposo. ¿Ya? Muy bien. Y hasta aquí, chiquillo, hemos llegado con la frecuencia cardíaca. Antes que nos vayamos, quiero irme con ustedes. Vamos a YouTube a ver si logramos encontrar, ¿cierto? Nos quedan unos minutitos. Algunos ruidos cardíacos que nos ayuden a entender un poquito más qué está sucediendo en esta zona. Vamos a ver. Recuerden que hay gente que obviamente es experta en esto, nosotros vamos a tener una idea de qué es lo que son los ruidos. ¿Ya? Vamos a buscar. Este está bonito. Dura harto, pero lo podemos hacer durar menos. Si no lo oyen, me avisan, porque la idea es que esto sí se oiga. ¿Ya? ¿Se escuchó? Muy leve, No, profe. Se escucha muy poquito. Déjenme ver si lo puedo subir más. Si no se oye, entonces cada uno van a este mismo canal, ruidos cardíacos normales y patológicos, porque si no se oye no tiene sentido.
¿Se escuchó ahí? No, profe. No, ya. Entonces, van a tener que buscarlo ustedes, ¿ya? Ya, profe. Pero este está bueno, está súper bueno, ¿ya? Ya. Súper. Yo lo estoy escuchando los ruidos normales y anormales. Entonces tienen que buscar ruidos cardíacos normales y patológicos. Uno, está el corazoncito y se demora 9 minutos, ¿ya? Escúchenlo. Y ahí primero empieza el caballero contándonos qué es lo que es el Lumdup. Y luego habla de algunos ruidos que podrían encontrarse dentro del Lumdup, ¿ya? Y habla de varios ruiditos, ¿ok? Vamos a cerrar entonces. Lo voy a poner aquí, no, en escuchar más tarde. ¿Por qué no lo puedo escuchar más? Si lo pongo ahí, me lo guarda. A ver. Aquí. ¿Ves? Ahí lo guardo y yo después se lo puedo subir. ¿Ya? Recuerden que yo lo puedo subir esto también de manera directa ahí al canal de YouTube para que lo tengan más directo y no tengan que estarlo buscando siempre, ¿ya? Entonces yo me voy a dedicar ahora a subirlo. Ya, profe, gracias. Muy bien, déjenme abrir esto. Aquí estamos nosotros. Profe, Dígame, ¿le puedo hacer una consulta? consulte nomás. Que respecto al caso de que estoy medio confuso. Ya, ¿qué le pasó con el, por qué, cuál es la confusión? Que en el caso sale que... Al tiro. ¿Ahora sí? A ver. Sí, Ya. escucho bien. Que en el caso sale que el paciente es un menor de edad que tiene de base una cardiopatía congénita aórtica. Y yo indagando información y cosas así, buscando en internet, ¿Ya? salía que principalmente cuando se define como cardiopatía congénita afecta las válvulas de lo que ¿Ya? está afectando. En este caso era la aorta, entonces como que estaba afectando principalmente la válvula de la aorta, ¿verdad? ¿Ya? Sí, 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 tal cual. Y a base de eso, como tiene problemas con la válvula, yo supongo, como análisis propio, que la eyección de sangre oxigenada, ya que es la aórtica, disminuye, ya que no lo deja como fluir libremente la eyección de sangre. Se Lo que produce, lo lleva a lo que decía usted, porque se producía cianosis, que en el caso, de hecho, literalmente decía que el niño, los labios se le ponían azules, de que le costaba respirar, y de ¿por que qué? ¿Hacia dónde va la aorta? ¿Hacia dónde sale? ¿Es sistémico o va hacia la circulación pulmonar? la aorta es sistémica, po. Es sistémica. Entonces, en el fondo, lo que produce esa cianosis es producto porque la sangre va menos oxigenada, porque el corazón no es capaz de bombear. ¿Por qué se produce? Yo creo que como tiene problemas la válvula por la dificultad de inyectar bien la sangre al cuerpo, po, ¿no? Ya, exacto, exacto. Como tiene dificultad, la sangre, aunque vaya oxigenada, ¿cierto? No es la suficiente para el gasto normal de ese niño. Pero Entonces, por eso produce la cianosis. mi duda es que el menor también presenta cuadros de síndrome obstructivo bronquial. ¿Ya? Entonces, yo tengo entendido que la cianosis y la falta de oxígeno principalmente es por la patología congénita del corazón, pero ¿Ya? no sabría cómo relacionarlo con el síndrome bronquial. O no sé si es una patología totalmente aparte del caso.
podrían ser aparte o podrían ser asociadas una con la otra, ¿ya? ¿Cómo la puedo asociar? La puedo ir asociando, le busco la fisiopatología natural de la cardiopatía, ¿cierto?, congénita, y voy a buscar cuáles son las enfermedades respiratorias que podrían estar asociadas a ella, ¿ya? Y cómo se asocian. Y generalmente cuando tú vas a la fisiopatología te hace digamos, el link, ¿ya? Pero usted tiene que buscarlo. ¿Cómo una cosa lleva a la otra? Pero, ¿usted cree que es asociado o que es como aparte? Es que eso tenés que decirlo tú, po, porque ustedes son los que tienen que resolver el caso. Si te lo digo yo, no tiene ninguna gracia. Entonces, la idea es que busquen cómo, ¿cierto?, podría asociarse uno con respecto al otro, al caso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es primero? ¿La respiratoria o la congénita? La congénita. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones respiratorias del sistema respiratorio que se producen cuando un paciente tiene una cardiopatía desde que es chiquitito? ¿Qué pasa con el sistema respiratorio? ¿Funciona igual? ¿Funciona distinto? ¿Qué pasa? Yo lo que estaba pensando, porque igual había como llegado a esa misma pregunta, pues, ¿qué pasaba con el sistema respiratorio ya que el corazón no cumple la función al 100% como requiere? Yo había ¿Ya? pensado que el sistema respiratorio como ve esta como entre comillas falla o esta deficiencia, tiene que de una u otra forma tratar de compensarlo, ¿o no? ¿Ya? ¿Cómo trabaja siempre entonces? Más De acelerado, más exigido. Ahora, exigido, recuerden claro. que el sistema de los niños, el sistema respiratorio del niño generalmente es inmaduro, lo que significa que si yo lo sobreexijo, este niño va a generar va a tener, como tiene más glándulas de secreción, va a generar mayor o menor secreción. Mayor. Mayor, ¿cierto? La capacidad de los bronquios para poder aumentar la capacidad de captación de oxígeno, ¿se va a acelerar o va a producir un colapso del bronquio? Mm, ¿Lo hace más efectivo o menos efectivo si es que yo respiro más rápido pero menos profundo? En el fondo esa es la idea. Menos efectivo. Menos efectivo. Y finalmente, si yo tengo mayor cantidad de secreciones, un bronquio mucho más sometido a una carga, con un lumen menor, ¿cómo se llama eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué patología se va produciendo? Yo pensaba que era como un tipo de asma, sí. Ya, pero este paciente no tiene asma, ¿pero qué tiene? Un síndrome bronquial obstructivo. Exacto. Porque es más común en un niño un síndrome bronquial obstructivo que un asma, ¿cierto? Que podría o no ir asociado a un problema cardiogénico, pero generalmente el asma tiene más que ver con problemas alérgicos, Mm, ¿ya? Congénitos alérgicos. Ahora, tiene que buscar el camino. Busque el camino fisiopatológico para que le sea más fácil llegar a la enfermedad, ¿ya? Recuerden que ya, van siempre conectados y de la mano. ya. En Profe, todo otra caso, pregunta. sí, dele. ¿Y la prueba de la cardiorrespi cuándo sería? La vimos cuando empecé y hice un recordatorio de las actividades, pero si no me equivoco queda para la última semana, la segunda semana, día viernes de la segunda semana de julio. Ya, profe. Vamos a verlo acá, espéreme. Estamos a 14, sería para el viernes 24. ¿Sí o no, chiquillos? ¿Quedó para el viernes 24? Sí, Sí, profe. todo el día, asincrónica. Tenemos clase ese día. Ojo que tenemos clase hoy, tenemos clases el viernes. El viernes la presentación de los tests. El video, no más de 5 minutos. Los locutores no son los mismos que hacen el video. ¿Ya? El video es muy básico, tienen que presentar ustedes el procedimiento de un test. Los tests no duran más de 1 o 2 minutos, así que no deberían tener problemas para poder realizarlo. Tienen que buscarse a alguien de la casa así para que lo haga. ¿Ya? Eh, para tomar los signos vitales, ¿qué necesitan a los que les tocó signos vitales? Un termómetro, un esfingo, que es para tomar la
la presión, un estetoscopio, ¿ya? No es más que aquello. Para los que le tocó la regurgitación yugular necesitan un lápiz y una regla milimetrada y poner al paciente en posición de semi-Fowler, ¿ya? Todos los pacientes que tengan los test de Ruffier y Dickinson, un cronómetro que viene o sea, son cosas que ustedes podrían tener en su casa sin problema y para poder realizarla. Puede ser que el que la marche los 6 minutos se complique un poco más porque requieren el cronómetro, un espacio y que marche y que camine en este espacio que tiene que tener cierto metraje, pero ustedes emulan el metraje, dicen más o menos cuánto es en la realidad, ¿cierto? Y hacen un pequeño video de la marcha de los 6 minutos, ¿ya? Se supone que un paciente que está con alteración, disnea y fatiga, no es un paciente que camina rápidamente, sino que es un paciente lento, con problemas que van a necesitar cada cierto rato, ¿cierto? Buscar apoyo y sentarse, ¿ok? Para que lo hagan de esa forma. Ya, chicos, entonces este viernes 17 a las 7 hacemos los tests, ¿ya? Es solamente para que veamos los tests. Profe, El 21, ¿aló? profe, en mi grupo solamente nosotros tenemos el termómetro para medir la temperatura. A ver, vamos de nuevo, ¿pero qué le tocó? Porque los dividimos, Todos. Lo de los la escala dividimos. de Vogt, La escala disnea, es, temperatura y ya, los es pulsos. solamente mostrar la escala. Ya. La muestran. Es muy fácil porque tiene los monitos, o sea, tiene la escala de Vogt, la escala del DNIH, ¿cierto? Sí. Ya, muestran la escala, la muestran, nos cuentan de qué se trata y cómo se hace, para qué sirve. Generalmente las escalas yo no me las muestro a mí misma. ¿A quién se las muestro? ¿Para quién son? ¿El paciente? Para el paciente. Entonces, yo tengo que el procedimiento es tal vez mostrarle la escala al paciente y preguntarle, eso es el procedimiento. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Una de ustedes pesca la escala, la muestran, ¿cierto? Y hacen como que si uno fuera paciente, el otro fuera tratante, con una persona de su casa y le pregunta, de acuerdo a esta escala, ¿cómo usted se siente? Bla, bla. Después la temperatura y les tocó qué más. El pulso periférico. Ya, el pulso periférico es tal cual como lo vimos en la clase. Y lo único que requieren es 2 dedos. La de ¿Ya? la temperatura solamente el termómetro. Solamente el termómetro. Temperatura y qué tipo de temperatura generalmente es axilar. ¿Ya? Entonces, en el fondo es mostrar el procedimiento, qué hacen mientras toman mientras toman la temperatura, podían tomar los pulsos. ¿Cuáles son los pulsos? Los vimos recién, así que ya saben cuáles son los pulsos. Ahora tienen que ustedes hacer el procedimiento, o sea, hacer como que toman los pulsos. Poner el monito e ir marcando y mostrar en el video, y este es el monito, ¿cierto? O este es la figura donde uno hace o evidencia los pulsos. ¿Por qué? Porque si yo tengo problemas de pulso, por ejemplo, la extremidad superior derecha no se sienten como a la izquierda, implica que hay un proceso de alteración vascular periférica. No sé cuál, porque no me lo dice la prueba, solo me dice que hay algo. ¿Ya? A eso se refiere. Profe, disculpe. ¿Sí? Nosotros nos tocó, creo que Lorenz y Ruffier. ¿Ya? Por lo que estaba entendiendo lo que decía usted, en este caso yo me tendría que grabar haciendo ese test y explicando paso Exacto, por paso. exacto. La idea es que busque a alguien en su casa y usted le haga el test. El test es muy cortito, ¿ya? Y después usted explica el procedimiento de qué se trata el test. O lo explica primero y después lo hace. Sí, ¿Ya? eso es lo que iba yo. En este caso, Eso. usted necesita que salgan todos los del grupo, ¿cierto? Porque No es estaba necesario que lo entendiendo hagan los recién. 3 del grupo, No es pero sí necesario. que lo cuteen, que Ya, hablen, ¿ya? ya. No es lo mismo que salgan. Ya, chiquillos, me tengo que ir porque tengo clase a la 1 y son las 1 y Ya, 9. ya, profe, gracias. Ya, nos vemos. Cualquier duda Chao, por profe, que WhatsApp. esté bien. Chao, chao, que estén muy bien.